Si existe una deuda histórica con algún sector de la población mexicana, es con el indígena. La historia de los pueblos originarios es una historia de resistencia. Desde la conquista hasta la actualidad, los pueblos indígenas han sido marginados del proyecto de nación y han sido vistos como entes ajenos al progreso social que, en relación permanente con el pasado, evocan una parte primitiva de un México inexistente como nación, pero siempre presente como naciones. En los grandes procesos sociales de nuestro país, los pueblos originarios han estado presentes, a pesar de buscar su erradicación, su exterminio y el evidente racismo de baja intensidad. Las naciones indígenas han subsistido para seguirle recordando al Estado y al mundo que son parte de estos. Con la llegada de la 4T al poder, propiamente en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha hecho hincapié en el reconocimiento y dignificación de los pueblos originarios. Todo esto mediante una reforma a la Ley Orgánica Municipal que él mismo, como legislador, impulsó y que hoy, como gobernador, pretende concretar. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión considera, al igual que el gobernador, de suma importancia abordar el tema del presupuesto directo. Por eso es que con mucho compromiso y poca prisa, hemos convocado el día de hoy a 3 grandes del proceso, los cuales expondrán sus ideas al respecto con peras y con manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas, el presupuesto directo, el autogobierno y bueno, muchas otras cosas más cabalgan el día de hoy por Michoacán, intentando hacer una analogía, ¿no? Carlos Marx en algún momento dijo que un fantasma recorría Europa, pues hoy parece, no quiero decir que un fantasma, yo digo un caballo, ¿no? Recorre todo Michoacán y es el caballo de los pueblos originarios. Y por eso es que hoy vamos a hablar de este tema y bueno, consideramos que es relevante que se aborden estos temas, que se expongan, que se expliquen, porque muchas veces tenemos otra noción de los hechos reales y por eso es que el día de hoy tenemos a un panel que sabe de estas cosas. Por lo regular empiezo presentando por la derecha contra mi voluntad, pero hoy voy a empezar por la izquierda porque hoy a la izquierda se sentó Pavel y considero que debo empezar contigo. Pavel Ulianov, Consejo Supremo Indígena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Pavel. Ignacio Hurtado, presidente del IEM. Gracias, Benjamín Mendoza Madrigal. Eso sí se sabe el segundo. Humberto, Pavel, muchas gracias y pues aquí estamos a la orden. Decías un caballo, podríamos decir también un derecho recorre. Claro. Pudiera ser también, ¿no? Un derecho recorre Michoacán también. Sí, yo me quise poner poético, pero no me sale. No me sale, tienes razón, un derecho. Y Humberto Ortiz, subsecretario de Secretaría de Gobierno. Un gusto estar con ustedes, Nacho, Pavel, Benjamín. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ustedes porque aceptaron venir a hablar de esto. ¿Qué es, Humberto, el presupuesto directo? Bueno, lo decía ahorita ya Nacho, es todo un tema. Yo creo que es una construcción de un derecho humano que se está dando en Michoacán, un derecho que se está construyendo, como todos los derechos humanos se construyen desde la sociedad, ¿no? Hay un principio de los derechos humanos que es el de historicidad y tiene que ver con la construcción que se está dando, en este caso de un grupo muy particular que son los pueblos y comunidades indígenas, que yo te diría que es un derecho que se construye en principio al autogobierno y de ahí al presupuesto directo, ¿no? El autogobierno tiene una relación con otros derechos, entre ellos, por ejemplo, el caso Cherán, elegir a su autoridad conforme a sus sistemas normativos, el caso de las tenencias hoy a administrar el recurso y a elegir también a sus autoridades tradicionales de una forma distinta a la que marca la ley orgánica. Entonces yo te diría que el presupuesto directo es un derecho que sirve para generar mejores condiciones para ejercer otro derecho que es el de autogobierno. Ajá. Y ahí es donde, pues creo que visto así, estamos o se está construyendo mucho en Michoacán. Ok. Pavel, ¿es lo mismo autogobierno que presupuesto directo? Nosotros lo vemos más el presupuesto directo como una expresión concreta de la autonomía. Nosotros nos vamos más a lo general
y vemos que la autonomía es una reivindicación y un derecho histórico que tienen los pueblos indígenas. Como parte de la autonomía está, por supuesto, el autogobierno y como una expresión concreta el presupuesto directo. Pensamos que históricamente es más correcto hablar de una autonomía porque los pueblos indígenas eran autónomos antes de la llegada de los españoles. Estaba el señorío purépecha y había una multiplicidad de señoríos que tenían su propio gobierno, su propio presupuesto, su propio ejército, su propio sistema tributario, todo un estado. Claro, sí. Por eso pensamos que es, o al menos nosotros así lo visualizamos, primero hablar en lo general de autonomía y en lo particular de presupuesto directo. Ok. ¿Cómo lo ven, Nacho, desde el Instituto Electoral de Michoacán? Pues mira, nosotros yo creo coincidimos con los planteamientos tanto de Humberto como de Pavel. Al final del día ciertamente es un derecho, ciertamente forma parte de una autonomía. Mira, más bien yo quisiera un poco, si tú quieres, un poco más institucional, un poco más formal, pero creo que también siempre es muy importante. No, fíjate que venía pensando, y lo he planteado incluso en otros espacios, o sea, autogobierno, autonomía, derecho, sí, muy bien, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué? Y creo que incluso ahorita decía Pavel, es un tema de reivindicaciones, ¿no?, de las propias comunidades indígenas, y no de ahorita, de años, y un tema histórico, de construcción histórica, como dice Humberto. Entonces creo que al final del día ahí hay un porqué, o sea, ¿por qué de pronto surgió pues el autogobierno? ¿Por qué de pronto surgió el tema del presupuesto directo? Y hace días platicábamos, incluso en un evento, aquella famosa sentencia Pichátaro, que es la que, vamos a llamar, formalmente planteó el tema, ¿no? Formalmente plantea el tema, y en donde, pues precisamente lo que se destaca es esa cuestión, o sea, ¿por qué? Porque obviamente las comunidades tienen que reivindicar su cultura, su identidad, y en esa medida, ¿no?, sus prácticas, obviamente ancestrales, su desarrollo, en fin, en todos los sentidos, y en esa medida es qué papel tiene el presupuesto, y al final del día, pues tiene, sí, un poco, ¿por qué no decirlo?, ese sentido instrumental, o sea, para muchas de las cuestiones que tienen que reivindicar las comunidades, pues se requiere recurso, un recurso que históricamente no llegaba, y que ahora es necesario, o lo que se está pugnando varias comunidades es que llegue directamente, y entonces a partir de ahí, evidentemente, ellos de alguna manera reivindiquen ese sentido de identidad y ese desarrollo que históricamente se les ha negado, ¿no? Entonces, digo, tal vez un poco más técnico, pero creo que va al final del día de la mano de lo que se está planteando en esta mesa. Claro, vamos a ir a nuestra primera pausa, y ahí me gustaría que regresáramos con Humberto, ¿no?, para que nos expusiera cómo desde la plataforma de gobierno estatal se diseñó esto, se planteó esto, porque bueno, llama mi atención que históricamente los gobiernos estatales e incluso los federales tuvieron siempre una pugna con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas. Y bueno, a mí me sorprende ahora, digo, ya nos contarás tú, pero me sorprende ahora ver que se pueden construir acuerdos, se puede trabajar de la mano. Es algo que, bueno, yo nunca había visto, ¿no? Entonces, regresando de la pausa, Humberto, ¿sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Humberto, te cedo los micrófonos. Yo creo que es una muy buena combinación, es una buena coyuntura la que se presenta en este caso. ¿Por qué? Porque el proceso de la lucha de las comunidades indígenas no es nuevo, esto quiere decir lo que viene de mucho tiempo, vive de diversas formas, pero en la perspectiva contemporánea, pues efectivamente el caso Cherán, Pichátaro, pasan por ser los canales jurídicos de cómo se reconstruye el tema de las comunidades indígenas, y eso potencia más el conflicto, hay que decirlo. Llega un gobernador, y creo que es fundamental la figura de Alfredo Ramírez Bedoya, porque no solamente como gobernador, sino como diputado, visualiza la importancia de darle más fuerza jurídica a este derecho, darle mayor solidez, y entonces propone la reforma, ¿no? Antes de ser candidato, antes de cualquier coyuntura política de la que él hoy es gobernador, la plantea, la logra consensuar, por cierto, otra vez veía un video de diputados de otros partidos apoyando el presupuesto directo, que es muy interesante, ¿no? Y llega de gobernador y bueno,
tiene muy claro el camino hacia dónde ir y lo plantea ya como una acción de apoyo, y aquí sí quiero ser muy cuidadoso porque el gobierno no quiere invadir el espacio de la autonomía, sino quiere respetar esa construcción y quiere acompañar la construcción de la autonomía. Y ahí es donde algunos han puesto algunos conceptos de intromisión del gobierno, cuando no. Es una acción muy clara, muy determinante, donde el gobierno tiene que recomponer lo que históricamente había sido la imposición hacia las comunidades indígenas. Y hoy estamos viendo, por cierto, efectivamente una postura de un gobierno del Estado totalmente distinta a lo que hemos visto históricamente, sobre todo con el gobierno anterior, y más bien estamos viendo la lucha con los municipios. Y eso es interesante, porque desde la perspectiva histórica, el municipio es una imposición de gobierno español, y el municipio, consecuentemente, es el primer punto de choque y fuerte que se está dando con las comunidades indígenas. Pero bueno, yo sí creo que es determinante la postura del gobernador de esta visión desde antes, y cómo ahorita ha logrado visualizar que esto tiene que caminar respetando la autonomía de las comunidades. No podemos meternos a las comunidades, sería un error de gobierno meterse a las comunidades, y sí buscando un diálogo con ellos, que además debe ser un diálogo intercultural, que ese es el otro gran reto, y ese es el problema que tenemos en la administración pública, hay que decirlo. Necesitamos entender el diálogo no de sumisión, sino de respeto, pero de entendimiento desde lo que las comunidades son a lo que somos nosotros, ¿no? Y eso creo que implica un reto mayor, que es el que vamos a tener en esta administración pública. Pero yo te diría que el éxito de esto, el cambio de coyuntura tiene que ver con una persona que es en principio el gobernador, que logró replantear la acción gubernamental del Estado. Pavel, ustedes desde ese lado, ¿sí ven alguna diferencia? ¿No hay alguna diferencia? ¿Cómo ha sido ir caminando de la mano? Sí, bueno, primero comentar, nosotros sostenemos que también pensamos igual, efectivamente los ayuntamientos fueron impuestos. El primer ayuntamiento fue el de Villarrica, que fundó Hernán Cortés. Es una figura que viene externa. Hay consejos de gobierno que vienen desde tiempos prehispánicos, como el consejo que hubo de gobierno en Teotihuacán, o el consejo que elegía a Lirecha o al Cazonzi en el estado purépecha. Nosotros sostenemos que los pueblos originarios han mantenido una larga lucha de resistencia, un largo periodo de lucha en tiempos históricos hablando, y han participado en todos los movimientos sociales. Por ejemplo, participaron en las rebeliones de Pátzcuaro, se adelantaron a lo que fue después la independencia, participaron en la independencia, en la revolución, en el reparto agrario con Primo Tapia, incluso en movimientos guerrilleros, en todos los movimientos sociales. Como es de esperarse, en lo que se refiere a la autonomía también están participando los pueblos originarios, y nosotros lo vemos como eso, como un paso más de este largo camino que empezó antes que nosotros y que no va a terminar con nosotros, va a seguir con otras generaciones, que es un caminar. Incluso, perdón que te interrumpa, Pavel, incluso fuera de la esfera de Michoacán también tenemos casos como el de Cecilio Chi, Jacinto Paz, Tupac Amaru, en Perú, por ejemplo. Sí, claro, y también decirlo claro, no es una sola autonomía, sino son autonomías. Hay otro tipo de autonomía que es la zapatista de los caracoles, y hay otra autonomía como la histórica que hizo el propio Emiliano Zapata, que ellos expropiaron las haciendas, que impusieron autoridades locales y estatales. Entonces, regresando, nosotros lo vemos como un paso más de esta lucha. Lo que sí hemos observado, y hay que decirlo bien, hay que decirlo claro, es que no hemos observado ningún impedimento por parte del gobierno del Estado. Por el contrario, sí hemos visto que ha apoyado los procesos de autonomía. Padecimos que en otros gobiernos sí nos ponían piedras, sí estaban en contra, sí no permitían o no querían que se ejecutara. Lo que hemos visto es, insistimos, esto es un paso más de los pueblos y comunidades, y hemos visto que sí hay un apoyo, o que al menos no hay trabas por parte del gobierno del Estado. Sí. Nacho, esto nos lleva a ti, el órgano electoral. ¿Cómo se vive desde allá todo este proceso? Porque, a ver, el tema, el mecanismo tiene que ver con una consulta para materializarlo, ¿no? Y esa la llevan ustedes. Así es. Y supongo que de un año para acá, muchísimo más trabajo del que ya tenían. Sí, y fíjate, pero qué bueno,
Y déjame decirte, y me regreso tantito, un poco lo que comentaban y cuál es un poco la bondad de este nuevo esquema. La bondad de este nuevo esquema es que efectivamente es mucho más fácil transitable, ¿no? Creo que quedan más claros los pasos que se deben de seguir, sobre todo porque previamente el esquema que se había sido, o sea, a partir del reconocimiento del derecho, que creo que esta parte es muy importante, del reconocimiento del derecho, no se les está otorgando, se les está reconociendo un derecho, insisto, histórico, de reivindicación. En algún momento el único camino que se tenía era el camino de la litigiosidad, el camino de los tribunales, ¿no? Incluso previo efectivamente a esta reforma que se da a la ley orgánica, todo era tribunales, entonces las comunidades tenían que ir a los tribunales a solicitar la declaración precisamente de ese derecho, ¿no? Y luego después de eso pues tenías que ir al ayuntamiento, convencer al ayuntamiento, y bueno, ahí era con la sentencia, ¿no? En la mano, sí, en mano, y bueno, creo que ahorita la bondad de esta ruta que se construyó es esa, es decir, ya tenemos perfectamente claros cuáles son los temas, al menos en términos de procedimiento, ¿no? Obviamente cada consulta va a ser distinta, cada comunidad es distinta, ¿no? Lo hemos vivido nosotros en el instituto, hemos ido a hacer varias consultas con los compañeros de la zona purépecha, pero luego te toca ir, por ejemplo, a la zona Mazahua, acá al oriente, o Mazahua-Otomí, o incluso cuando fuimos acá para la costa con los náhuatl. Es decir, la verdad que en algún momento es muy enriquecedor, más allá del trabajo institucional, porque te permite, y creo que también te sensibiliza, ¿no?, a este tema de las cosmovisiones, o sea, entender que tu visión no es la única que existe en este mundo, y mucho menos la visión institucional. Sobre todo porque fíjate que algo que tiene que quedar muy claro, y lo decían ahorita, y lo decía también Humberto, es decir, nosotros no vamos a tocarle la puerta a las comunidades, ¿no? Más bien son las comunidades quienes se acercan a nosotros y dicen, oye, tengo las condiciones, porque normalmente se acercan cuando ya ellos platicaron, dialogaron bajo sus esquemas de usos y costumbres, ¿no? Ya se reúnen en asambleas, en barrios, o sea, ya hay un proceso de convencimiento. Realmente cuando llegan con nosotros es para decirnos, oye, ya previamente nos pusimos de acuerdo, ya incluso mi asamblea me autorizó a que me viniera a acercar a ti como instituto, ¿sí? Y entonces te vengo a pedir la realización de la asamblea. Y esta realización de la asamblea, Benja, pues no es otra cosa que el instituto acompaña la decisión de la comunidad, la que sea, ¿sí? Nosotros solamente acompañamos la decisión de la comunidad, y como decía una persona de una comunidad, pues prácticamente nosotros nada más es ir a certificar quién dijo que sí, quién dijo que no, cuántos son de un lado, cuántos son de otro, y prácticamente a eso se reduce la esencia. Claro, hay un trabajo previo de ponernos de acuerdo con ellos, porque tenemos que respetar toda esta parte, ¿no? Capacitación, sí, no, pero deja eso, o sea, más bien, por ejemplo, ¿cómo la van a querer? Habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues yo la quiero a mano alzada, otro día yo la quiero en urna, ¿no? Por ejemplo, como en Asajo. Ellos tienen que decidir quiénes van a poder participar, que es un tema también bien interesante. A veces dicen, pues los de 18, no, pues no de 18, mayores de 18, los casados, los no casados, los ausentes, los no ausentes. O sea, son consultas donde, insisto, ellos nos van marcando las pautas. Nosotros de alguna manera nada más vamos como formalizando, ¿no?, hasta llegar propiamente, bueno, tiene que haber la famosa fase informativa, que es fundamental y que son bien, la verdad que en algunas proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, sí, no, grande, es que, sí, para, o sea, en materia electoral, pues se toma decisiones, sí. Claro, ¿no? Y luego te toca consensarle y luego establecer el diálogo, y obviamente también hay que decirlo, a veces hay algunas consultas que no son, o sea, lo suficientemente tersas como uno quisiera, y a veces tienes diferencias dentro de las propias comunidades. En fin, pero bueno, insisto, creo que al final del día aquí lo importante es que hay certeza en el procedimiento, ¿no? Es decir, ya hay una ley orgánica, ya te establece qué es lo que se tiene que hacer, ya hay protocolos, incluso conjunto con eso se hicieron algunos protocolos, sobre todo por la parte administrativa. Es decir, en términos técnicos, podríamos decir, hay algunos precedentes ya del propio instituto. O sea, en términos técnicos, los pasitos que se tienen que seguir, me parece que ya están claros, ¿no? Después del instituto, qué es lo que sigue, a qué autoridad tienes que presentarte, qué documento es el que tienes que pedir, hasta llegar a la dispersión de los recursos por finanzas, ¿no? Está la otra partecita, ¿no? La otra parte ya del caso por caso, comunidad por comunidad, y pues las circunstancias particulares de cada uno. Sí, vamos a ir a otra pausa. Regresamos contigo, Humberto. ¿Qué pasa con la Suprema Corte?
¿Es legal? ¿No es legal? Digo, yo sé que tú eres experto en estos temas, entonces quiero preguntarte a ti, quiero escuchar tu opinión, no se vaya de acá estos peras y manzanas. Estamos de regreso. ¿Qué pasa con la Suprema Corte, Humberto? Bueno, la Corte en este caso ha tenido ambivalencias, ¿no? Hemos visto una Corte que definió Santa Fe, definió San Benito, principalmente a favor de la comunidad, o por lo menos no entró al análisis, porque en ambos casos devenía de una resolución del Tribunal Electoral y por lo tanto era imposible atacar una resolución vía la controversia constitucional. Y sin embargo después evoluciona esto y hoy la Corte está revisando el caso Erongarícuaro, Zitácuaro y Chilchota respecto de la constitucionalidad de la ley, de los actos del IEM, de la reglamentación propia del IEM. Exacto. Y de la transferencia de nosotros como gobierno. Y ahí la Corte en principio tuvo una antesala raramente interesante, o lamentablemente interesante, porque invalidó la ley en 2 municipios, que fue Nahuatzení y ¿Cuál fue el criterio? Tangamandapio. El criterio fue que no se había consultado la ley y que por tanto se había violentado el derecho de las comunidades indígenas. Y eso es interesante porque utilizaron el argumento de un derecho a las comunidades en contra de las propias comunidades. Exactamente. Entonces, el garante, y viene este debate jurídico muy interesante de quién vigila al vigilante. O sea, claro. ¿La Corte violenta derechos humanos? Yo creo que sí, y este fue un caso. No puedes pretender que un derecho al autogobierno con el instrumento de presupuesto directo sea en contra de las comunidades cuando no lo impugnaron las comunidades, cuando no hicieron valer las comunidades ese argumento. Y ni siquiera los ayuntamientos tenían la legitimidad para decir es que no se consultó. Entonces, en mi opinión, un lamentable precedente que afortunadamente con el caso de Erongarícuaro intentó otra vez, cambió y cambia la propuesta que hace el ministro. Eso es muy interesante, porque hace un cambio de sentido el ministro instructor y dice, es un tema electoral. Por lo tanto, no proceden las controversias en materia electoral y vámonos. La sala no le sigue el juego, quedan 3-2, y entonces se regresa al tema para ver qué hay de fondo. Y en el fondo estamos ahí. Yo espero la Corte con todo lo que se le ha llegado, porque hemos planteado, y ahí el gobernador ha estado inclusive dialogando con los ministros de la Corte, se ha mostrado algo distinto a lo que conocían los ministros. Los ministros tenían la idea de que esta era una imposición, ¿no?, del Estado, del gobierno del Estado en contra de los ayuntamientos para decirle, da el dinero a la comunidad, ¿no? Así claro. Es simple. Y cuando les dijimos, no, esto viene de un proceso de consulta que inicia con el instituto, que los ayuntamientos avalan por sesión, y ahí fue donde les cambió la visión, porque ellos pensaban que los ayuntamientos no aprobaban esto. Y dijimos, sí. Sí, en cabildo tienen que aprobar. Y la Constitución en el 115, fracción cuarta, último párrafo, te dice, los municipios van a administrar libremente el recurso, pero podrán aprobar a que un tercero lo apruebe. Entonces, es el caso más claro. Entonces, la constitucionalidad del presupuesto directo, en mi opinión, está clarísima. Pero también el derecho al autogobierno está clarísimo. Entonces, yo esperaría que con los casos que están a consideración de la Corte, que son estos que comenté, Erongarícuaro, Zitácuaro y Chilchota, podamos tener ya una validación de la ley y evidentemente permitir que esto ya no tenga ningún esquema de conflicto. Es más, rápidamente te comento. Sí. Auditoría Superior de la Federación ya auditó la transferencia de los presupuestos a las comunidades indígenas. Ya la auditó y dijo, no hay bronca. Es más, dijo, si hay una bronca, tienes que ir actualizándole el porcentaje poblacional, porque normalmente incrementa, a veces decrementa. Esa fue la única observación que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Quiere decir que hay una validación ya administrativa y de fiscalización de que el recurso sí se puede llevar a otro campo que no sea el de los ayuntamientos. Entonces, yo esperaría que la Corte sea consecuente con los visos que está dando de cambiar el criterio para llevarnos ya a una validez constitucional del presupuesto directo del autogobierno. Redonda la explicación. Ya digo, con peras y manzanas, ya nos va quedando claro qué fue lo que sucedió ahí, pero ¿cuál es el posicionamiento que tienen ustedes, padre? Sí, bueno, pues ahorita escuchando los compañeros lo que comentaban, me acordé de una cosa que es importante decirlas.
Si bien hay un antecedente jurídico importante con el caso de Cherán y con el caso de Pichátaro, también hay un antecedente histórico, y hay que decirlo muy concreto, que es la comunidad de Nurío. El primer consejo de gobierno comunal fueron ellos desde el 2004, la primera ronda comunal la crearon ellos también en el 2004, y esto viene de raíces del movimiento zapatista, forman parte del Congreso Nacional Indígena, del cual también nosotros formamos parte. Entonces sí hay que también matizarlo y reconocerlo, porque sí es una deuda con los compañeros, porque son los que primero se atrevieron. Ellos construyeron lo que le llamaron la autonomía sin permiso de nadie, así lo conceptualizaron, porque fue con movilización social como le arrancaron al Ayuntamiento de Paracho el presupuesto directo. Entonces, nada más recordar, no podemos dejar de decirlo. Uno, y segundo, en el tema de la Suprema Corte, nosotros nos hemos estado reuniendo periódicamente con los ministros. Van 4 ocasiones que nos reunimos con la presidenta Norma Piña, con varios ministros ponentes, incluso realizamos una manifestación, más de 1000 comuneras y comuneros nos fuimos hasta la Ciudad de México a manifestarnos, a decirles que no estábamos de acuerdo con lo que estaban haciendo, que no se puede reconocer un derecho en perjuicio de otro, que nos estaban afectando a las comunidades indígenas. Afortunadamente logramos, después de movilizarnos, a hablar con los ministros. Afortunadamente se ha estado caminando en ese aspecto y nosotros tenemos la esperanza o pensamos también que va a recapacitar la Suprema Corte, más con todos estos elementos que han estado dando tanto el gobierno del Estado como nosotros, porque también nosotros hemos expuesto ante los ministros y creemos que esto de las autonomías no tiene vuelta atrás. No vamos a dejarnos ni a permitir que haya retroceso en los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que haber progresividad. Y entonces pensamos que así va a ser. Nacho, ¿qué hacen ustedes? Si la Suprema dice no, ¿ustedes de todos modos van? Sí, porque no hay una declaración general de inconstitucionalidad. Además, todavía no conocemos la sentencia ni nos la han notificado. Es decir, creo que el derecho está ahí, ¿no? Yo creo que el derecho al final del día está ahí y pues nosotros estamos esperando, insisto, a que en algún momento se nos notifique, pero sobre todo que exista un mandamiento en el sentido de decir, ¿sabes qué? La ley por sí misma, porque ha tenido efecto solamente entre las propias partes, entre el ayuntamiento y algunas de las propias comunidades, es decir, no existe un impedimento desde nuestra perspectiva, aunque no lo han mencionado, lo han dicho, incluso mediáticamente lo han señalado. Ajá, sí, claro, pues yo te pregunto porque eso es lo que se dice. Sí, exacto, entonces claro. Pues nada más son nosotros que nos digan dónde existe efectivamente ese tema, ¿no? A ver, fíjate que ahorita que escuchaba a Humberto y a Pavel en cuanto al tema de la Corte, es que fíjate que es interesante, realmente, y bueno, aquí están ellos para desmentirme, porque igual se me pueden ir las cabras, pero a ver, yo no he visto una sentencia que vaya a contracorriente del derecho reconocido. Es decir, a ver, la Sala Superior, que fue quien lo planteó en términos jurídicos, no respetando la parte histórica que bien comenta Pavel, e incluso algunas otras comunidades que afortunadamente creo que en esta dinámica de reconocimiento lo han logrado, no necesariamente por sentencia y no necesariamente por consulta, o sea, directamente ha habido la sensibilidad en algunos ayuntamientos de, oye, vamos a ponernos de acuerdo y sin problema y te lo concedo, precisamente en función a lo que comentaba Humberto, es decir, esa disposición que está en la Constitución de yo ayuntamiento puedo transferir el ejercicio presupuestal a otra entidad, ¿no? Entonces, pero bueno, haciendo esa separación en términos, insisto, estrictamente, vamos a llamarle jurídicos, técnicos, aunque a veces se escucha acartonado, pero, a ver, yo no he escuchado a alguien que diga que eso es indebido, o que esa autonomía no es un derecho, ni mucho menos. Es decir, a ver, la Sala Superior dejó de pronunciarse, traía una línea jurisprudencial muy sólida. Clara. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente se declaró incompetente, ¿no? Por otro criterio de la Corte, de la segunda sala, si mal no recuerdo. Pero él nada más dijo, yo ya no me meto. Pero en ningún momento dijo, no, yo aquello que dije, ya me arrepiento de haberlo dicho y entonces voy a cambiar mi criterio. No. Los análisis que ha hecho la Corte han sido en términos procedimentales, es decir, no se cumplió, ¿no?, con la consulta a las comunidades, pero no ha dicho que propiamente, o al menos yo no he leído, que diga, no, es que ese no es un derecho, ¿no? No, creo que no lo ha habido. Entonces creo que al final la sustancia misma
del derecho reconocido a las comunidades creo que sigue estando vivo, ¿sí? Más allá ciertamente pues, de estas sentencias y de estas determinaciones que han tomado, porque incluso en la que se declaran incompetente, Humberto, pues es una disposición de Oaxaca, o bueno, es un asunto de Oaxaca, sí, donde incluso la Constitución oaxacana reconoce la transferencia directa del propio recurso también a las comunidades, más obliga a los ayuntamientos a destinar un porcentaje de su presupuesto a las comunidades indígenas. Entonces yo creo que esa parte también hasta cierto punto pues tiene que dar claridad en el sentido de que el derecho en sí mismo creo que no está sujeto a discusión, o al menos hasta ahorita no se ha cuestionado o no existe una determinación de una autoridad jurisdiccional cuestionando el derecho. Ajá. Insisto, más allá de algunas formalidades y de temas de competencias, claro, y eso que, bueno, terminan siendo cuestiones más formales o procesales, si se quiere ver, ¿no? Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, sus peras y manzanas. Zack Snyder, siempre lo pongo de ejemplo, hizo películas malas, pero tiene una muy buena, Watchmen, Los Vigilantes. Recuerdo mucho una parte del guión, ¿quién vigila a los vigilantes? Creo que eso fue medular porque efectivamente, pues de repente damos por hecho que la Corte es quien tiene que definir, pero nunca nos hemos cuestionado, o tal vez sí, pero no de manera general, ¿no? Si ellos también pueden coartar derechos o no. La explicación de Nacho creo que queda clara también. Todavía no se llega hasta allá, ¿no? Pero es lo que está en el aire. La parte de la que no me gusta hablar, pero tenemos que hablar. Hay racismo en algunas de las formas de ver este proceso del presupuesto directo. Hablo principalmente de las partes que están en contra. Sí, sí, mira, yo todavía veo, lamentable, veo racismo, veo una cultura de desprecio hacia las comunidades indígenas, de una cultura de apoderarse del dinero per se, del poder per se, y ahí vemos experiencias de presidentes municipales que lamentablemente dan una cara que es triste, ¿no? Creo que Michoacán sí le debe mucho a las comunidades indígenas. Creo que los partidos políticos, todos sin excepción, le deben mucho a las comunidades indígenas. Creo que la sociedad michoacana le debe mucho a las comunidades indígenas. Y el presupuesto directo es una forma, pero faltan más, ¿no? Lo decía ahorita Pablo, y sí quiero decirlo, efectivamente Nurío es una comunidad que tiene un proceso distinto de autonomía y que efectivamente es interesante analizarla. Pero sí creo que Michoacán ha tenido muchos pendientes y sigue teniendo muchos pendientes frente a las comunidades indígenas. Y esto que se está haciendo por parte del gobierno del Estado, en mi opinión, es lo mínimo que se debe hacer para arrancar este proceso de cambio estructural y sistemático de discriminación hacia las comunidades indígenas, para replantear su posición frente a la sociedad, una posición política, social, económica y cultural. Lo dice la Constitución, soy abogado, por eso me guío mucho por eso. Dice la Constitución en el artículo 2, las comunidades indígenas tienen derecho a sus instituciones políticas, sociales, económicas y culturales, ¿no? O aparte de ellas, a las que todavía se mantengan. O sea, creo que la Constitución es muy clara en decir, necesitamos retomar lo que era el Estado no mexicano, porque antes del Estado mexicano estaban las comunidades indígenas, y efectivamente lo que decía Pavel es retomar la esencia de las comunidades indígenas antes del Estado mexicano, y desde ahí recomponer la relación Estado-comunidades. Y ese debate creo que no se está dando y se tiene que dar inclusive en la clase política, en el campo del derecho, claro, en las calles, y eso es lo que cambiaría entonces la posición de cómo se ve a las comunidades indígenas, no solamente racialmente, sí hay claramente un desprecio hacia las comunidades. Tenemos que replantearlo, y creo que si conocemos y reconocemos esas instituciones, en verdad, lo digo por experiencia, te vas a dar cuenta del valor que tienen las comunidades indígenas para un estado como es Michoacán. Michoacán es un estado heterogéneo y pasa en gran medida por la importancia de las comunidades indígenas, que es lo que le da valor cultural a Michoacán. Claro. Pavel, ¿racismo o no? Sí, claro. Hace rato exponían cómo, fíjense cómo es contradictorio, cómo pasa en el devenir histórico, cómo pasa en los procesos políticos. Por un lado tenemos a un gobernador emanado de Morena, que está impulsando, que está apoyando procesos de autogobierno. Pero luego vemos más abajo
con los presidentes municipales como presidentes municipales. Nosotros sostenemos que partido. Los más férreos oponentes para el autogobierno son los propios presidentes municipales de Morena y del PT. Está el caso concreto del presidente municipal de Rongarícuaro y del presidente municipal de Ciudad Hidalgo. De Ciudad Hidalgo ya se ganó la autonomía, ya se ganó en la consulta, sí. Ya el IEM la calificó y no ha querido entregar el acta de cabildo para que continúe el proceso, aduciendo que ninguna autoridad se lo ha dicho. El caso del presidente municipal de Rongarícuaro, ni siquiera nosotros sostenemos que él ha creado un grupo de choque entre sus empleados del ayuntamiento y sus operadores políticos locales, que no quiere dejar hacer la consulta ni siquiera en Uricho. Ya suspendió una, boicoteó una en enero, quiere boicotear otra vez otra. Entonces sí, por supuesto, hay discriminación, hay ilegalidades, hay un sinnúmero de cosas que están haciendo los presidentes municipales que no se resignan. Siempre que hay cambios, que hay modificaciones, hay personas que se niegan a los cambios. Y en este caso, lo que están haciendo incluso los ayuntamientos en la Suprema Corte, y regresamos a ese punto, tratan tácticamente de mantener el mayor tiempo posible el presupuesto. Tratan de retrasar estas cuestiones. Entonces sí vemos, y hay que decirlo claro, porque sí está pasando esto, esa es la realidad cotidiana. A eso nos estamos enfrentando, a presidentes municipales que crean grupos de choque, que utilizan el poder económico, el poder político, las instituciones que tiene bajo su mandato, para no permitir que se lleve a cabo. Entonces sí sigue habiendo discriminación, marginación. ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué los presidentes municipales se oponen? Mira, esa es ya más una posición personal. Claro. Mira, nosotros, y yo particularmente en las que he podido asistir, que ha sido creo que la mayoría, sí hay un común denominador de olvido, sí hay necesidades que son evidentes desde que vas llegando a esas propias comunidades, sí hay un sentimiento de la comunidad de, de abandono. Lo vemos nosotros, lo percibimos mucho cuando tenemos esta fase consultiva, esta fase informativa. Hay una fase, antes de preguntar sí o no, hay una fase informativa donde se supone que nosotros tenemos que informarle a la comunidad los alcances que va a tener la decisión que van a tomar. Esa parte es bien interesante. Pero también es un espacio que muchas veces se presta para la reflexión entre ellos, ¿no? Hay ocasiones en que están todos puestos de acuerdo y todo el tema transita, hay ocasiones en que sí hay diferencias, unos tratan de convencer a otros, ¿no?, en términos de diálogo, y también percibes el sentir de las comunidades, ¿no? Entonces, cuando de pronto, insisto, tú vas llegando, ves las carencias, ves las necesidades, y de pronto y luego escuchas a la misma comunidad cuestionándose por qué nunca nos ha llegado el recurso, por qué nunca nos han mandado nada, por qué se han olvidado de nosotros, y de pronto a ellos se les abre esta gran posibilidad de decir, vamos a ser responsables de nuestro dinero, sí, nosotros lo vamos a ejercer, y luego de verdad empiezan a ver las cantidades que en ocasiones se manejan, dicen, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está ese recurso? Y luego muchos dicen, bueno, pues ya no tenemos nada que pedir, o sea, nunca nos ha llegado nada, nunca nos ha llegado nada, nunca nos han volteado a ver, y qué curioso que ahora que estamos transitando nosotros por este camino, ahora sí somos importantes, ahora sí volvemos. Entonces, yo la conclusión, y lo digo de manera muy respetuosa, pero también convencido de lo que me ha tocado vivir, insisto, más como persona y como servidor, obviamente, y insisto, y es una posición más personal, para mí es poder económico y poder político. No le encuentro otra, ¿no? O sea, no le encuentro, o sea, principalmente es eso, o sea, es mantener un control político hasta cierta medida, aunque bueno, por la misma autonomía, muchas comunidades también han emprendido esa lucha y esa separación de los ayuntamientos en términos políticos, pues ha venido también creciendo y se ha venido consolidando, pero al final de cuentas mucho se reduce al tema económico. O sea, el hecho que tú llegues y le digas a un presidente, oiga,
esos tantos milloncitos que antes discrecionalmente se ejercían de tal o cual manera, ahora ya no los va a poder disponer, porque ahora se los van a tener que mandar, y ya ni siquiera, que esa fue otra gran diferencia, perdóname, Benja. No, adelante. Por ejemplo, ¿qué sucedía en el anterior esquema? Todavía muchas veces el recurso seguía pasando por los ayuntamientos y de ahí bajaba. Ahora con este nuevo esquema, el tema ya no pasa, porque también en algún momento válidamente los ayuntamientos dicen, oye, ¿cómo me voy a responsabilizar de un dinero que me está llegando a mí y que yo estoy mandando para abajo? No te preocupes, tú ya no lo toques, se va directo a la comunidad y ya no eres tú responsable de ese recurso, y en todo caso será la comunidad quien tendrá que responsabilizarse. Entonces, yo creo que pasa también mucho por ahí, insisto, el no poder disponer de eso, ¿no? Como algo que lo atraviesa, que puede ser temas culturales, ¿no? De discriminación, el racismo y esto, pero al final todo se termina reduciendo en el cochino dinero, efectivamente, y el control político que pueden ejercer para posteriores campañas algunos personajes en estas zonas, porque digamos las cosas como son, independientemente de los partidos, muchas veces en lo local, pues los actores políticos funcionan como caciques, o sea, es una herencia colonial. Y eso te lleva, en mi opinión, al análisis del municipio. O sea, el municipio sí tiene que replantearse como modelo de gobierno, Claro. Tanto en la constitución como en el funcionamiento político y social, porque hoy ya no es el municipio que tuviera esta esencia social. Hoy el municipio es una institución que ni siquiera llega a toda su población. Claro. Y este es el caso. Nos pasó, y les comento rápido, un fenómeno interesante. Convocamos a jefes de tenencia de comunidades indígenas y los presidentes municipales ya están operando para que no vengan, porque ya están dándose cuenta que se van a quedar sin dinero. Y eso puede tener un efecto beneficioso, espero, que sea tomar en cuenta a las comunidades. Claro, vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar, para concluir. No se vaya de acá, estos peras y manzanas. Estamos de vuelta para concluir. Pues pasemos a las conclusiones, mi estimado Humberto. ¿Funciona o no funciona? Ya, conclusión. Sí funciona, y Michoacán tiene que hacer que funcione, y del gobierno del Estado estoy seguro que vamos a acompañar, y eso lo quiero dejar muy claro, acompañar a las comunidades para que esto funcione. Nacho. Sí, no, yo creo que también, la parte que le corresponde al Instituto Electoral, insisto, ha funcionado. Creo que hemos logrado caminar también con las comunidades, igual, o sea, nosotros nada más acompañamos, se los decimos cada que estamos en la consulta, nada más venimos a registrar su voluntad y nosotros nos regresamos, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas el éxito, el fracaso, pues depende incluso de las propias comunidades. Yo creo que también esa parte es muy importante. Ellos están conscientes que toman en sus manos el destino de su propia comunidad, y creo que esa parte es importante. Pero sí, yo también ahorita retomaría un poco lo que decía hace rato Humberto. O sea, creo que al final del día, y lo hemos dicho en otros momentos, este es un tema de Estado con E mayúscula, y creo que, estamos transitando por esta vía, pero no olvidemos otras 2, 3 posibilidades que podríamos tener ahí, que nos podrían ayudar muchísimo también. Presupuesto participativo, pero en serio, o sea, con un modelo y un diseño distinto al que está hoy actualmente en la ley. Representación indígena en ayuntamientos, que viene desde el 2 constitucional y que tampoco se ha tocado, y que al final del día también está ahí como posibilidad, ¿no? Entonces yo pensaría... La representación distrital, o sea, a ver, la representación del Congreso creo que también tendría que ser ya un tema. Claro, también pudiese ser en algún momento que se valorara la propia representación política. En fin, creo que, pero bueno, ahorita estamos avanzando, yo creo que hay que aprovechar este momento. Y bueno, pues por parte del instituto pues seguiremos acompañando donde nos pidan que acompañemos. Pavel. Sí, pues 3 cosas muy rápido. Primero, el presupuesto directo, el autogobierno es algo justo, es algo que trae bien para las comunidades. Se está luchando porque las comunidades tengan presupuesto conforme a su número de habitantes. Históricamente son las más olvidadas, las más marginadas, las más pobres, donde hay menos servicios básicos. Es algo justo, es algo que está bien, es algo que nosotros consideramos incluso histórico. Segundo, sí habría que ver algunos otros caminos que se pudieran ir tomando tanto por el Estado como por las propias comunidades. Por ejemplo, hay 2. 1, también ya nosotros sostenemos que es tiempo de que las encargaturas del orden puedan acceder al presupuesto directo. No solamente las tenencias, como actualmente sucede, sino también las encargaturas. Además, ya está el presidente de la comunidad de San Benito Parlem, que por cierto participaron en esa consulta. Entonces, ese es otro que puede haber, o
como en el caso de los compañeros de Oaxaca, ahorita que mencionaban de Oaxaca. En Oaxaca hay ayuntamientos de indígenas con 500 gentes, con 1000 gentes, y reciben su presupuesto. Entonces aquí se puede explorar también este camino. El chiste es ir viendo cómo se distribuye de manera más equitativa el presupuesto, esa es la idea. Y tercero y último, nosotros sostenemos que el sujeto histórico de las comunidades indígenas es la Asamblea General. Es la Asamblea General donde se determina lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer, y que más allá de los propios asesores, de los colectivos, de las instituciones, es la Asamblea General. Es ahí donde se tienen que tomar las decisiones importantes y se tienen que sostener una vez que se tomen. ¿Hacia dónde vamos, Humberto? Yo creo que hacia... Porque escuché que tú, incluso la representación distrital. Sí. Yo creo que te pusiste muy progresista. No, bueno, es que, yo creo que Michoacán está aportando, o tiene que aportar un debate del modelo de Estado. El Estado ya no puede funcionar como está. Eso el ayuntamiento que decía, exactamente. ¿no? El tema del ayuntamiento creo que es el primer elemento que debe transformarse, y ahí es donde las comunidades indígenas están incidiendo. Pero luego vendrá lo segundo, que es efectivamente lo estatal, lo estadual. Y después vendrá lo federal, y ahí sí creo que debe haber un debate fuerte respecto al replanteamiento del modelo de Estado que tenemos. Porque tenemos un modelo de Estado que yo creo que ya no está funcionando. Y ahí es donde tenemos que transitar a estos modelos donde las comunidades indígenas pues tengan su representación en los ayuntamientos, tengan sus propios modelos de ayuntamientos, ¿no? O bien tengan su representación en los congresos locales y en el Congreso Federal. Creo que el camino está hacia allá. El tema es que sí veo mucha oposición hacia ese camino, porque evidentemente va a quitar espacios políticos y económicos, y ahí es donde creo que va a incidir de forma negativa. Pero tenemos que transitar hacia allá, y este camino de Michoacán, en mi opinión, debe tener ese objetivo, es replantear el modelo de Estado que tenemos. ¿Lo ves viable, Nacho? Sí, no, creo que lo ha sido, insisto, con sus matices, con sus momentos, pero al final del día... por ejemplo, en el caso del instituto, bueno, sea como sea, ya van 22 consultas, ¿no? Como sea, más, ahorita la verdad se me escapa el dato, pero las que obtuvieron por sentencia judicial serán como unos 7, ya estás llegando a unas 29, otras 3 o 4 que lo estén canalizando directamente por acuerdo con ayuntamiento. Es decir, creo que es un proceso paulatino, ¿no? Creo que a lo mejor desde la perspectiva de la reivindicación histórica de derechos podríamos pensar que vamos lentos, ¿no? Pero bueno, al final del día creo que se inició el camino, y al final del día pues creo que ahí vamos, insisto, transitando, ¿no? Entonces me parece que es un modelo, repito, si tú lo ves desde olvídate de muchas cosas, pero si lo ves desde la perspectiva del mejoramiento económico, social y cultural de las comunidades y la preservación de su cultura, creo que por sí mismo creo que es un mecanismo bondadoso, ¿no? Entonces, insisto, si a ellos les está funcionando, pues qué bueno, creo que nos debería de alegrar, ¿no? ¿Hasta dónde llega la autonomía, Pablo, para cerrar? Sí, bueno, comentar, nosotros pensamos que por supuesto la autonomía obedece a un contexto histórico determinado. No es lo mismo hablar la autonomía purépecha o la autonomía de Michoacán de los pueblos indígenas que hablarla de otros lados. Obedece por supuesto a las historias, al contexto de cada pueblo. Nosotros pensamos, al igual que también, que es posible hacer también otros caminos y otras reformas, ya mencionaban algunas otras aquí. A nosotros, por ejemplo, también nos interesa no tanto la representación política, sino las elecciones por usos y costumbres, que les permitan a las comunidades elegir conforme a sus propios usos y costumbres. Ese es un camino que falta también mucho por explorar. Nosotros nos quedamos con esta idea, y esta idea la sostenemos, que actualmente, por lo menos para las comunidades indígenas de Michoacán, el mejor proceso para tratar de acabar con esta discriminación y desigualdad histórica, el primer paso es el autogobierno. Eso nosotros lo tenemos claro, por eso nos hemos ido firme por este camino. Ok, gracias Humberto por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ti, gracias al sistema. Gracias Nacho, un gusto tenerte por acá. Gracias Pavel. Muchas gracias a ti y a ustedes. Sí, pues ya luego, ¿no? Nos contamos para
hablar sobre reforma al Poder Judicial, pero por el momento el tema del presupuesto directo, pues creo que intentamos con peras y con manzanas exponer este tema. Yo creo que quedó bastante claro y bueno, agradecerle a la gente que nos vio. Nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó